Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Mas Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, exministro de los fondos europeos, exministro de Medio Ambiente, exministro de Trabajo, ex senador de la República. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una líder del Partido Revolucionario Moderno, fundadora que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Una propuesta inteligente, sensata, política, de estos tiempos en que una mujer con la experiencia política como la doctora Milagros Ortiz Bosch ha hecho una propuesta en el Partido Revolucionario Moderno de sensatez política. Decimos nosotros que concita el respaldo no solo de Aeromundo y de nosotros, sino de millares de dominicanas y dominicanos que están en el Partido Revolucionario Moderno y que quieren cambio político. ¿Qué ha hecho la doctora Milagros Ortiz Bosch? Ha hecho la propuesta de que el expresidente Hipólito Mejía Domínguez debe retirar su candidatura que busca a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién lo dice? ¿Una enemiga de Hipólito? No, quien fuera su compañera vicepresidencial. Además, una mujer que respeta a todo el mundo y especialmente a sus compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno y especialmente a Hipólito Mejía Domínguez. No hay ninguna maldad por parte de la doctora Milagros Ortiz Bosch en hacer una propuesta de muchos. Hipólito debería retirarse en buscar la candidatura presidencial en el PRM. Va a cumplir 80 años. Y si vemos que van a ser 7.349.537 dominicanos que tendrán derecho a votar y que el 30% de esos son jóvenes que nunca habían votado antes, que cuando Hipólito fue presidente y llegó en el 2000, estos jóvenes no tenían la razón de entender o conocer la gestión del gobierno de Hipólito, porque eran niños en la época. Ahora van a tener derecho a votar. Y de acuerdo a las últimas 27 encuestas, incluyendo una última, 28, Hipólito no concita el respaldo de las mayorías, ni en el PRM ni fuera del PRM. ¿Se pueden equivocar todas las encuestas? Es posible, pero hasta ahora, en la vida política dominicana, después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, a partir de aquel 20 de diciembre de 1962, que tuvimos las primeras elecciones libres y limpias, organizadas por un hombre grande, por el patriota Ángel Liz, no se han equivocado las encuestas. De todas maneras, la propuesta de doña Milagro es una propuesta no de una enemiga de Hipólito Mejía. Es una propuesta inteligente para fortalecer al PRM, porque no es verdad
que hasta a esta altura no hay una sola encuesta que pueda sacar Hipólito Mejía para demostrar que consiste el respaldo para ganar la candidatura en el PRM. Además, estos son tiempos para apoyar el relevo político. Nosotros no entendemos a Hipólito Mejía. ¿Por qué no se convierte en un líder sabio del PRM para llevar al PRM al poder? ¿Por qué no le da paso a un líder joven que representa relevo político como Luis Abinader, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón y que en estos tiempos lo valora una gran cantidad de millones de dominicanos como el candidato de las esperanzas para el cambio político en el próximo año? Estos son tiempos para que un hombre que llegó a la presidencia de la República no llegó con el 50% más uno, sino con el 49.5%, un mérito grande. Y que el patriota Joaquín Balaguer dijo, no hay que hacer más elecciones, él ya ganó. Y no hubo que hacer una segunda vuelta para quitarle al pueblo dominicano la presión política de aquel entonces. ¿Cómo un hombre que el pueblo dominicano ha sido tan generoso con él no va a entender que a 80 años que va a tener el año que viene, si Dios quiere, es tiempo de darle lo que ha hecho doña Milagro, abrirle el paso al cambio político, al relevo político, a los jóvenes? Hipólito, ese debe ser su papel. La historia política dominicana nos trae muchos ejemplos de que los que han sido presidentes en toda nuestra historia desde la fundación de la República han actuado, la mayoría, con la sensatez y la sabiduría política para saber cuándo hay que retirarse y dar la oportunidad a los jóvenes dominicanos que quieren ser presidentes, mujeres y hombres. Ojalá que Hipólito pueda entender que no es que ahora que salen algunos equivocados partidarios suyos a insultar a doña Milagros. Ojalá que salgan a insultarnos a nosotros. Sí, a nosotros. Hipólito Mejía Domínguez, sí, a nosotros. Para que ustedes vean cómo le podemos explicar al pueblo dominicano quiénes son ustedes. De todas maneras, no hacemos un ejercicio político de pasión, sino de razón. Y lo que ha hecho doña Milagro es un ejercicio de razón y de sensatez y de justeza. Si Hipólito no quiere retirarse, también es su derecho. También es su derecho. Pero no hay que complicar las cosas, porque cuando se ofende hay respuestas. Y quizá esas respuestas en la vida política de una nación como la República Dominicana quizá no le gustan. Porque, por ejemplo, un hombre como nosotros no hablamos por hablar, ni por criticar, ni por ofender. Si hablamos y decimos algo, lo podemos demostrar y probar. 52 años tiene Aeromundo, una vida grande. Y en nuestro comportamiento político, gracias a Dios, nunca hemos ocupado un cargo político, un cargo en el gobierno. Nadie nos puede señalar en actos de corrupción, ni mucho menos en ningún tipo de irregularidad como ciudadano. Es decir, una hoja limpia. Por cierto, doña Milagro Ortiz Bosch, todo el mundo la reconoce como una mujer honesta, con una hoja de trabajo limpia y responsable. Reflexionemos, dominicanos, en estos tiempos en que necesitamos un partido revolucionario moderno fuerte, a un Luis Abinader y a un Hipólito Mejía Domínguez cumpliendo con su deber ante la democracia y la libertad, que quiere cambio político. Y dentro de un momento le vamos a presentar al doctor Maspuy, presidente del partido Alianza por la Democracia, quien será nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo.
El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Maspuy, presidente del partido Alianza por la Democracia, exministro de Medio Ambiente, ministro de los Fondos Europeos, exministro de Trabajo, ex senador de la República. Doctor Maspuy, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy, Día de las Madres, aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar preguntándole, ¿cómo ve usted los desafíos que tenemos los dominicanos frente a las elecciones de febrero y de mayo del año que viene, y frente a una Junta Central Electoral que es la responsable de organizar unas elecciones sin fraude? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, en primer lugar, don Guillermo, muchísimas gracias por invitarme nueva vez en este programa Aeromundo. Y aprovecho también para saludar a tantas personas que nos miran y nos escuchan, y en particular a las madres dominicanas. Ya con relación a la pregunta, destaco que la Junta Central Electoral tiene una responsabilidad, que es la de asegurar la realización de elecciones libres, justas y democráticas en la República Dominicana. Es una obligación de ley y es una responsabilidad que han asumido. Y esta semana que acaba de transcurrir ha sucedido un acontecimiento importante, y es el siguiente. La Junta acaba de señalar que sus anteriores resoluciones no fueron atendidas y que fueron violadas por un desbordamiento de parte de agrupaciones políticas y candidatos, y que por consiguiente a partir de este momento quedan prohibidas las actividades proselitistas. Ahora, en cuanto a eso, las primeras actividades que deben ser estrictamente prohibidas son los actos de inauguración que está realizando el presidente de la República, porque esos son actos proselitistas. El mismo día que la Junta Central Electoral, su pleno, tomó la decisión de prohibir las actividades, en ese mismo momento el presidente de la República se encontraba en Villa Isabela entregando un hospital, y cientos de personas que habían sido llevadas allí estaban justamente aclamando 4 años más para el presidente Medina. Pero después de esa decisión de la Junta, cada día el presidente de la República ha estado entregando obras, pero esas obras son todas actividades proselitistas. De manera que la Junta Central Electoral debe ser consecuente, llegar hasta las últimas consecuencias, valga la redundancia, y proceder a limitar, a prohibir esas acciones de un candidato presidencial que, aunque no lo ha confesado, está desarrollando una intensa labor de promoción en toda la República. Pienso que eso es fundamental para que la Junta pueda recuperar su credibilidad, y esa credibilidad es esencial para que tengamos comicios democráticos y para que no se produzcan alteraciones en el clima de gobernabilidad que necesita la República Dominicana. Doctor Maspuy, ¿y cómo analiza usted ese comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana que todavía preside el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, y también los danilistas que quieren reelección? ¿Cómo analiza usted todo eso? Bueno, se ha calculado que unos estimados que incluso pueden ser hasta moderados, que en el meeting del Estadio Olímpico se gastaron más de 300 millones de pesos. Pero en las múltiples manifestaciones reeleccionistas del presidente Medina se debe haber gastado el doble o el triple de esa suma. Es decir, que se está haciendo una ostentación indecente del uso de los recursos, y nada de eso ha sido controlado, que se sepa. La Junta Central Electoral, yo no he escuchado, nosotros en la APD no tenemos conocimiento de que se haya creado ninguna unidad de la Junta Central Electoral para evaluar ese dispendio, ese gasto, que realmente es un insulto al pueblo dominicano. Es decir, de manera que ese
comportamiento del partido oficial, yo diría que es un comportamiento ofensivo hacia el pueblo dominicano. Y la Junta Central Electoral, que por resolución, como usted sabe y sabemos todos los dominicanos, decidió el voto de arrastre, lo dividió en dos, 26 y 6, como si la Constitución también se pueda dividir. ¿Cómo ve usted ese comportamiento de la Junta Central Electoral? Bueno, en primer lugar que tenemos leyes mal hechas, pero porque la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral están plagadas de vacíos y de contradicciones, pero para colmo, en la aplicación que está haciendo la Junta Central Electoral de esas leyes es prácticamente caprichoso, porque en algunos aspectos la Junta es muy estricta y en otros es sumamente laxa, sumamente flexible. Eso o acontece con relación al control de los fondos. A todos los partidos se les exige que entreguen sus informes, pero al partido oficial no los entrega y le siguen entregando los fondos. Igual pasa con el régimen de financiamiento. A los partidos más grandes, los llamados mayoritarios, pues se les facilitan las cosas con relación al financiamiento de las primarias. ¿Y qué se hace con los más pequeños? Se les restringe el uso de los recursos. Es decir, que la Junta está utilizando 2 pesos y 2 medidas. Y así no se conduce a elecciones libres, justas y democráticas, que es lo que merece y exige el pueblo dominicano. Señor presidente del partido Alianza por la Democracia, ¿qué espera usted de toda la comunidad política de oposición para enfrentar al PLDismo gobernante de ayer y de hoy, que quiere continuismo? ¿Qué diría usted? Bueno, yo pienso que la oposición lo que precisamos, los que estamos comprometidos con la oposición política, en primer lugar es claridad, transparencia y espíritu de concertación. Cuando digo claridad y transparencia es que debemos plantear posiciones claras, es decir, posiciones que no dejen lugar a dudas, que no dejen lugar donde no haya medias tintas, que se sepa que estamos actuando a favor de un propósito y que tenemos posiciones claras en los diferentes temas, con relación no solamente a los temas electorales, sino con relación al empleo, con relación a la energía, con relación al medio ambiente, que no haya dudas en cuanto al rol opositor y que lo que nosotros acordemos se cumpla. No hay nada peor que la pérdida de credibilidad. Es decir, lo importante es que si se establece un acuerdo, y no solamente entre partidos, al interior de un mismo partido, porque no podemos tampoco dar la sensación o el sentimiento de que dentro de nuestros partidos somos familias en conflicto. Es decir, tenemos que ser claros, transparentes y dar esas muestras de cohesión interna, de cohesión y de concertación entre las diferentes fuerzas políticas. Doctor Maspuy, en política, realidades son realidades. El 6 y el 7 de junio, todos los partidos tienen una cita, se vencen las alianzas, los acuerdos. ¿Qué espera usted? Bueno, ese es el día que los partidos políticos están obligados a señalar el tema de las reservas. ¿Qué significan lo de las reservas? Las reservas significa que en la ley electoral se señala que los partidos tienen la facultad de no escoger candidaturas en una proporción determinada. Es decir, la ley señala que el 20% de los cargos sometidos a elección no van a ser elegidos por las convenciones o por las primarias, sino que el partido, la dirección del partido, va a designar esos candidatos. Ahora, eso es válido en particular para los partidos que van a primarias. Es decir, y eso obliga a que los partidos ya para esa fecha sepan con quién van a establecer acuerdos y en qué lugares van a establecer. Los lugares deben ser señalados a más tardar 15 días después, hacia finales del mes de junio. En este caso, es decir, es muy importante tener en cuenta
que de todas maneras los partidos, y eso quedó muy claro ha quedado muy claro en las últimas reuniones en la Junta Central Electoral, que los partidos que no van a participar en las primarias no tienen la obligación de hacer esa selección para esa fecha. Bueno, pero los partidos que van a las primarias tienen derecho, de acuerdo a la ley, a hacer las reservas que quieran. Pueden reservarse todos los senadores. Por ejemplo. Pueden reservarse todos los diputados. Por ejemplo. Porque la reserva, es decir, la ley lo permite. Así es, la ley permite que los partidos que van a participar en primarias digan, estos cargos no van a ser sometidos al escrutinio interno, no van a ser sometidos al proceso de selección, porque en base a estos cargos es que vamos a acordar o vamos a pactar con otras fuerzas políticas. Es decir, hay tiempo. Sí. Corto, pero para el día 6 y el día 7 de junio se pueden hacer estas reservas. Así es. Doctor Mapuy, ¿qué están haciendo ustedes en la Alianza por la Democracia para contribuir con su participación y concitar respaldo de la familia dominicana? Bueno, la Alianza por la Democracia es un partido democrático, es decir, registrado de acuerdo a las leyes de la República. Y la semana pasada, es decir, el domingo pasado, para ser más específicos, la Alianza por la Democracia realizó su cuarto congreso. Y ese congreso fue designado como Cuarto Congreso Brunilda Soñé. Brunilda Soñé es la presidenta de honor de la APD. Ella tiene 95 años de edad y tiene más energía que una joven. ¿Participa? Participa activamente, ella es la presidenta de honor, ella como tiene ahora 95 años, pues ella nació en el año 1920 y tantos, ¿no? Es decir, ella nació en 1923, 24. Y desde los 17 años de edad ya ella estaba en las cárceles trujillistas. Entonces, doña Brunilda, o sea, nos sirve de inspiración y en ese congreso pues se renovaron los cuerpos directivos de la Alianza por la Democracia, se ratificó nuestra línea de apertura y unidad, nuestra línea de fortalecimiento de la APD de acuerdo con otras fuerzas políticas y nos estamos preparando para poder participar con candidaturas en común con otras fuerzas políticas. ¿Están adecuados? Justamente en ese cuarto congreso Brunilda Soñé, que se realizó el domingo pasado, se hicieron las adecuaciones que ordenan las leyes de partido y la ley de régimen electoral. La APD, desde ese punto de vista, está en regla con la ley y puede participar en pie de igualdad con otras fuerzas políticas en todos los procesos que vienen, que reiteramos, esas elecciones tienen que ser elecciones libres, justas y democráticas. Ese es el reclamo de la Alianza por la Democracia. Doctor Mapuy, usted que es un dirigente político comprometido con el fortalecimiento democrático, ustedes saben como opositores la responsabilidad que tienen de lo que quieren muchos millones de dominicanos de todos los colores, que es producir cambio político para parar el continuismo del PLDismo gobernante de Leonel y de Danilo. Estamos plenamente conscientes, la República Dominicana solo podrá seguir adelante si se afianzan las instituciones democráticas. Por tanto, hay que ponerle un freno a la acción del partido dominante y en particular a la acción de un presidente de la República que quiere hacer saltar por los aires las normas democráticas, violentando la Constitución y produciendo una reforma constitucional mediante la fuerza, mediante la coerción y mediante el soborno y la compra de voluntades. Doctor Mapuy, muy pronto lo vamos a traer. Usted sabe que nos encanta porque muchos miles de dominicanos nos piden que le demos oportunidad siempre al doctor Mapuy para escuchar su exposición política. Vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, mi exhortación va en el sentido de que los dominicanos debemos fortalecer
la fe en nuestro pueblo, en nuestra historia, en nuestras tradiciones y fortalecer nuestra esperanza en que vamos a poder construir una República Dominicana mejor. Debemos producir transformaciones económicas, sociales y políticas, pero para eso debemos mantener la fe en nuestro pueblo. Y le pido a todos los dominicanos y dominicanas, en particular a las madres en este día de hoy, que no desfallezcamos, que nosotros vamos a lograr ese objetivo de transformar nuestro país, para bien de todos sus hijos y sus hijas. Doctor Maspuy, usted aquí en Aeromundo tendrá siempre muchas oportunidades. Nosotros creemos firmemente que el Partido Alianza por la Democracia que usted preside tiene que tener muchas oportunidades aquí en Aeromundo para que venga a hacer oposición como usted la hace en tiempo de cambio político, en tiempo en que las esperanzas del cambio están abiertas y que como lo quieren la mayoría del pueblo dominicano. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Maspuy, presidente del Partido Alianza por la Democracia y un destacado líder político de oposición comprometido con la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será la doctora Milagros Ortiz Bosch, una líder del Partido Revolucionario Moderno, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Educación. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación, pero ante todo una dominicana que defiende la democracia y la libertad. Antes de dar inicio a esta conversación, doña Milagro, ante el pueblo dominicano, queremos felicitarla. Usted también hoy, Día de las Madres, sí. Felicitamos a todas las madres dominicanas y a las que tenemos nuestras madres en el cielo, las recordamos y las llevamos en nuestro corazón y recordando siempre sus buenos ejemplos. Feliz Día de las Madres. Muchísimas gracias. Hemos ido a llevar flores a ese sitio, a donde descansan las madres nuestras. Y además hemos de aprovechar esta oportunidad que usted me ofrece, don Guillermo, de mandarle un mensaje de esperanza y de fe a todas las madres dominicanas. Uno aspira a que la madre viva con tranquilidad, no solamente por la seguridad de que sus hijos van a llegar a su casa sin ningún problema, a que van a tener el derecho a la educación, a la salud, y que vamos a despertar un mundo de valores en que la formación de la familia y la transmisión de conocimientos, valores a los hijos sea mucho más avalada por una manera de ver el poder, el gobierno y su funcionamiento, en que procuremos el bienestar, la felicidad, la sonrisa, la ternura de las madres dominicanas. Doctora Milagros Ortiz Bosch, usted ha hecho una propuesta que para millones o muchos dominicanos de todos los colores políticos, una propuesta política inteligente. Ha pedido al expresidente Hipólito Mejía Domínguez que retire su candidatura presidencial que busca en el Partido Revolucionario Moderno, en ese partido que usted es una de sus fundadoras. Pero además, usted, una compañera vicepresidencial de Hipólito, una amiga de Hipólito, no una enemiga de Hipólito. ¿Cómo le explica usted? Mire, esto no es una solicitud al compañero y amigo Hipólito Mejía. Esto es un análisis de la situación, la coyuntura en la que se van a producir estas elecciones. Estas elecciones y toda elección
tiene que ser vista desde su carácter social, económico, de desarrollo de la política internacional inclusive y de la política cultural. La cultura, que es lo que hemos aprendido acumuladamente por conocimiento y práctica de muchos años. Esta es una elección en la que estamos obligados a hacer un cambio de modelo de desarrollo del que no ha implementado el Partido de la Liberación Dominicana, que consiste simplemente presupuesto con déficit presupuestario. Eso nos lleva a la deuda. La deuda se hace externa o interna, creciente como nunca. Nos lleva a pagar el 51% de las entradas nacionales en pago de intereses y de capitales. Y solamente nos queda un 49% para resolver los problemas, que es implementar el real desarrollo de la República Dominicana. Por eso no tenemos un perfecto sistema de salud pública. Por eso no alcanzamos el nivel de calidad en la educación. Por eso el agua hay que comprarla todos los días. Entonces, ante una situación de ese tipo, tan definitivamente preocupante, la salida de estas elecciones convocan, llaman, reclaman la unidad interna, pero también la unidad externa. Los que andamos trabajando por la unidad en la calle, la gente nos pregunta alguna cosa que es lógica. Nosotros venimos de 37 sentencias en contra por salvar al PLD y por constituir el antiguo Tribunal Electoral Nacional, al PRD en un instrumento del PLD. Todo eso se debe al control total que tiene el Poder Ejecutivo, el Partido de la Liberación Dominicana, de todas las estructuras nacionales. Por eso hay impunidad, por eso hay corrupción, por eso hay el sistema sistemático de endeudamiento permanente y por eso hay una falta de planificación de la que te puedo hacer un comentario después. Todo eso ha venido en un crecimiento terrible nacional de unidad interna, unidad externa. Entonces, yo lo que le he dicho a mis compañeros es recordarles que esta situación electoral no es la misma de otra época, es diferente. No hay de dejar de creer en la democracia. Yo creo en el derecho que tiene don Wellington Arnaud, el que tiene don Ramón Emilio Encarnación, el que tiene Hipólito Mejía y el que tiene Luis Abinader, a que le cuente los votos. Y le menciono a Luis Abinader, porque yo, como tú, no acostumbro a consultar mi pensamiento absolutamente con nadie. Pero se cae de maduro que la unidad externa necesita una unidad interna convincente. Es el mejor regalo a la victoria electoral en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo he dicho porque la obligación de uno no es decir lo que la gente le está conviniendo personalmente, que es su derecho, es decir, lo que le conviene a la nación. Y lo que le conviene a la nación es un gran acuerdo en la que presentemos rápidamente una candidatura sólida del PRM que aglutine la nación, que aglutine el país, que exprese esa unidad y poder ganar una victoria frente a un enemigo o a un contrario que usted sabe que no tiene límites en el uso de los recursos públicos, que no tiene límites en el uso de escáner, que no tiene límites en ninguna cosa que sea la lucha por el poder. Entonces, al hacer esta reflexión, lo que le digo a mis amigos, a la sociedad dominicana, a mis compañeros, que esta es una elección diferente. Entonces, a eso es lo que produce la decisión suya de pedir que Hipólito Mejía retire su candidatura presidencial para fortalecer al Partido Revolucionario Moderno. No llegué a decir el nombre de Hipólito Mejía, Bueno, lo digo yo ahora. aunque estaba explícito porque el candidato con más fortaleza frente al que dice todas las encuestas, y los números también están revelando las encuestas. Inclusive otra, la 28. Yo no quiero ser tan molesta de mencionar como tú todas las encuestas, no me corresponde, pero sí el público sabe a lo que me refiero. Y entonces yo lo que he querido es que se sepa que la elección actual es diferente a todo proceso anterior y que por lo tanto necesita políticas inteligentes. Y si hay un partido que ha demostrado inteligencia, es el PRM, que se ha construido con dos
fuerte liderazgo y se ha podido construir y resolver internamente sus problemas. Por ejemplo, yo te quiero recordar, Guillermo, y ya te voy a tutear por los Como años tú de quieras. amistad, tres momentos en que parecía que íbamos a tener un problema interno. El padrón cerrado abierto. Acabamos todos firmando un padrón cerrado, que ahora dice don Hipólito Mejía que es el mejor. Segundo, teníamos una discrepancia, uno sobre el pacto eléctrico y otro sobre el no pacto eléctrico. Acabamos todos diciendo no al pacto eléctrico. Vamos a saber qué costó Punta Catalina, vamos a saber la rentabilidad de Punta Catalina y después sabremos. Y sigamos preguntando por los documentos que pedimos antes que nunca nos entregaron. El mismo caso brillante del triunfo de la ADP fue una concepción unitaria, logramos la unidad. Entonces, a ese sentido de unidad, hay un partido que supo con inteligencia decir, no nos vamos a salir a recoger registros uno por uno para formar el PRM. Ahí está el caso de Minú Tavares. A Minú Tavares no le permitieron llegar a tiempo recogiendo las firmas. A nosotros no iba a pasar igual. Y con inteligencia, ¿qué hizo el PRM? Una alianza. Y entonces dentro de este partido acogimos esa membresía y llegamos a tiempo a las elecciones. Y ese a tiempo a las elecciones ha hecho posible que hoy no se cuenten con los votos para la reelección, como decía el presidente Paliza. Entonces, hay decisiones que a lo mejor no están en la agenda, son sorpresivas, vienen de personas con cierto atrevimiento como yo, o porque creer que hay cosas que hay que decirlas para que después no nos digan, ¿por qué no la dijiste antes, Milagro? Entonces yo pongo ese punto ahí de reflexión. No soy la que decide, pero introduzco un tema que es observar que este proceso es diferente. Y el mejor regalo que podemos hacerle a la democracia dominicana es tener una actitud diferente frente a una actitud diferente, que no tiene que ver con los derechos individuales. Eso no. Tiene que ver con el problema nacional, que es más importante que el derecho individual de cada uno de nosotros a participar. Doctora Milagro Ortiz Bosch, una explicación clara, una explicación necesaria y una explicación de la experiencia política. Hay una cosa que tenemos que discutir usted y yo. Las que sean. Usted es una mujer que ha respetado no solo las opiniones de los que no piensan igual que usted. Siempre ha defendido el derecho que tienen de expresarse sus contrarios o los que no piensan igual que usted. Con las encuestas, usted nunca ha dicho, no creo en encuestas, respeta las encuestas. Después de aquel 20 de diciembre de 1962, que tuvimos las primeras elecciones libres y limpias, organizadas por un patriota como don Ángel Lee, como presidente de la Junta Central Electoral, salió un producto nuevo, que fue el profesor Juan Bosch, que estaba en el exilio y que los pocos dominicanos que íbamos a votar, no yo, era muy joven todavía, y fueron a votar y votaron por ese hombre. Sí. Entonces, no habían encuestas, no habían las encuestas de hoy. Después que vino esta era de las encuestas, todos los partidos políticos y usted han respetado las encuestas. Hoy 27 encuestas, diríamos 28 con la última que salió, no colocan al expresidente Hipólito Mejía concitando el respaldo de mayorías. Coloca a Luis Abinader, inclusive no en el PRM, sino lo colocan como el líder de la oposición. Aquí en la República Dominicana, usted y yo hemos comprobado cómo crece la cantidad de jóvenes, de mujeres, de dominicanos de todas las clases sociales y de clase media en especial, apoyando el cambio político. Usted está encabezando un propósito de cambio político para fortalecer la democracia, para fortalecer el PRM y para llevar a Luis Abinader como el candidato del consenso que concita el apoyo mayoritario, pero no para ir a robar, no para corrupción, sino para ejercer decencia política. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, yo creo que el cambio tiene que ser un cambio hacia la real transparencia,
hacia la institución de los poderes del Estado, hacia el funcionamiento sobre todo de la justicia, porque la justicia es el punto de equilibrio entre los derechos de la sociedad, y el funcionamiento de un Congreso notable, un Congreso que respete realmente su papel. Ayer mismo escuchaba yo una exposición de José Ríos en el informe que rinde la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria del año 18, y realmente hay 800 mil millones, sí, 800 mil millones, no, 800 millones y 2.000 millones más, en que la Cámara de Cuentas dice que son de nóminas que no están bien establecidas. Entonces, un país tiene que llegar a la conclusión de que tiene que administrar correctamente los fondos públicos para lograr satisfacer las grandes demandas nacionales. No es posible que vivamos en un país donde los cargos estén tan beneficiados con los cargos públicos, los hijos de los miembros de un partido. No es posible que sigamos viviendo en una falta de transparencia, de justicia y de inseguridad ciudadana como la que tenemos los dominicanos. Y en ese sentido, lo que significa el caso mío, yo nunca había, y usted lo sabe, yo nunca había, salvo el caso de Peña Gómez, yo nunca había estado al lado de un candidato, sino después de la convención del partido. Y esta vez lo decidí desde antes, porque yo veía el análisis que he intentado comunicarle a tu audiencia, viene de mí desde hace tiempo. Y entonces yo he participado en elecciones. Yo sé la lucha por bajar a aquel y subir a este. Yo sé la idea permanente, no, aquel tiene 70, pero yo tengo 10 y voy a llegar a los 70. Esos son números de cálculo realmente que hasta ahora la historia no ha probado que son posibles. Ni siquiera en las más maquilladas. Hay a veces algunos empates muy cercanos que pueden causar algún tipo de movilización o de movilidad al momento de los votos, sobre todo por el número de personas que se abstienen de votar. Pero en este caso se veía muy claro que lo que ayudaba al partido a darle respuesta a la demanda ciudadana de unidad y de una cosa que también es importante decirle a usted. El PRM es un partido que nace dichosamente, no solamente por la vía como nació, por una alianza con otros partidos, sino porque logra hacerlo en menos de 2 años, logra lo que a Juan Bosch le tocó desde el año 73 al año 78. Estoy hablando de 15 años. 15 años. Para llevar 6 diputados o 7 al Congreso, mientras que el PRM en solamente 2 años logró constituirse en la mayoría de la oposición. Entonces, son esas enseñanzas las que también obligan a apreciar lo siguiente. Nosotros nacemos de eso. Tratamos de hacerlos un partido diferente, dando respuesta a la queja ciudadana contra los partidos políticos que establecen los mecanismos de medición social. Pero también venimos del pasado. Esta cara participó en esas divisiones. Y nosotros, lo que más me preguntan en la calle, la gente con la que yo voy a buscar la unidad, nos aseguran que no va a haber división. Entonces, el mayor regalo para consagrar la candidatura de un partido ganador o de un movimiento unitario capaz de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana es la garantía de la unidad. Entonces usted tiene razón cuando recibe el apoyo que ha recibido por esa propuesta, porque, óyeme, nosotros que hemos estado muy atentos a cómo fue acogida la propuesta de que el expresidente Hipólito Mejía retire su candidatura, no fue usted que mandó a que la gente opinara, casi un 80%, de acuerdo a nosotros que hemos estado y revisamos esas cosas. Una cosa es lo que ha pasado ahora, que es sorpresivo, que es necio, estamos en plena campaña, un candidato no es él, también los equipos que lo acompañan, toda la gente que tiene la idea de que junto a ese candidato va a lograr participar con sus ideas en una renovación de conducción nacional, ni siquiera hablo de ambiciones personales. Todo eso es un intríngulis de fuerza
que yo me he atrevido a provocar el desafío. Yo sé que ahora hay una reacción a lo mejor a favor y en contra, quizás apasionada de un lado o de otro, pero yo sé que en la serenidad de su casa, del pensamiento de la gente, de los organismos de partido, de los organismos que buscan una alianza, va a haber un pensamiento reflexivo, maduro, sereno. Y yo conozco de la grandeza humana que acompaña a cada uno de esos personajes. Y los conozco y los he visto estar creando un partido en concertación. Yo lo he visto. Carolina Mejía y José Ignacio Paliza son el producto inteligente de una renovación de juventud que va lidiando un partido, llevándolo con cierta armonía, muy contrario a su pasado. Pero usted es una responsable de ello, porque usted, en vez de tener, con la experiencia política que tiene, aspiraciones, usted lo que ha cedido el paso. Usted ha cedido y está apoyando relevo político. Era lo justo, era lo necesario. Pero eso depende del pensamiento de uno. Cada cual puede tener. Usted decía ahorita, cuando comenzábamos a conversar, que yo he sido respetuosa del pensamiento de los demás. Esto no quiere decir que yo salga con un palo en la mano a pedirle a nadie que piense como yo. Simplemente que oyeron mi idea, fue mala, digan que no, o fue buena, digan que sí. O se sientan tranquilamente en su casa, la maduran, ven el panorama, ven lo que significa darle un periodo más a cualquiera de los dos. Porque para mí, Danilo y Leonel Fernández son parte de lo mismo. El sistema de déficit fiscal lo llevó a 160.000 millones Fernández para hacer posible la reelección de Danilo Medina. 19 años ya hoy tenemos de corrupción pública y privada. Y no ha habido, no ha habido una aplicación más aguda del consenso de Washington que la que hizo Leonel Fernández en el país. Y yo diría que las alcancías las han tenido todos. Uno con Odebrecht y otro, no, a lo mejor no directamente, no han hecho directamente nada alguno de los dos, porque ni el senador de San Juan de la Maguana, ni de Víctor Díaz Rúa, ni de Andino Peña, estaban aislados del intríngulo político al que pertenecían. Entonces, yo digo que esto es una cuestión, doña no Milagro, es una cuestión. Doña Milagro, usted es una persona que está en la historia dominicana. El patriota Juan Bosch le cogió a usted cuando en ese PLD, en el 1973, hace 46 años, la cogió a usted en la formación de los círculos de estudio para crear líderes, para crear presidentes, mujeres, hombres, con ética, con moral, con principios y valores. Pero tampoco era enemigo del grupismo. Y mire todo lo que hay, multimillonarios que quieren continuar sin explicación, que quieren continuar en más de lo mismo. Pero ahora tengo que dar una explicación a usted muy profunda. ¿Por qué no seguí? Porque llegó un momento en que se planteó en el sistema de educación PLDista la unificación de criterios. La unificación de criterios era quitarle el arma democrática que todo partido necesita para evitar el deterioro. Y al quitarle eso, se iba a convertir en un partido de disciplina. Y asociado a eso, a la visión de Juan Bosch de que había que disciplinar a la pequeña burguesía, se iba a convertir en la autoridad, lo fundamental de la educación. Y es ahí cuando yo escribo una cantidad de trabajos que se llama Militancia. Se le entrego a Juan Bosch. Una copia la tenía Vicente Bengoa y otra copia la tenía Hanley Kerman, en la que yo pronostico lo que va a pasar. Y yo decido entonces volverme a hacer una vida sabática de 4 o 5 años. Y vuelvo al PRD cuando Peña Gómez establece el bloque institucional. Lo explico porque hay explicaciones que el pueblo necesita saber. ¿Por qué pasó que no me quedé ahí formando gente? Porque no creí prudente la unificación de criterios. Y porque yo me caracterizaba. Unificación de criterios es cumplir órdenes. Sí.
Ajá. Cumplir órdenes. Eso no es democracia. Creí que eso iba a ser, se cometen pequeños errores, pero a eso iba a distorsionar, y eso iba a ayudar a tener un partido con 35 años con la misma dirección, Pero, que se reúne cuando hay crisis, que no es sistemático, que ha olvidado toda esa estructura. pero ahora, doña Milagros, ahora, lo que nuestra familia dominicana, nuestra comunidad política de todos los colores, comprobamos a un partido de la liberación dominicana con un comité político de 35 personas, la mayoría multimillonarios sin explicación, comenzando por el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que llegó al poder el 16 de agosto del 96, gracias a Joaquín Balaguer, ese otro patriota de la República, que le levantó la mano. Llegó pobre. Entonces, exhibiendo millones, exhibiendo una fundación multimillonaria, y que ha sido el único, después de Juan Bosch, presidente del PLD, que se comprometió a actuar en contra del grupismo por el que don Juan luchaba. Ahora, ¿qué usted dice de todo eso? Nosotros no podemos permitir equivocarnos en el análisis político y dejar que pase un nuevo periodo de gobierno para el PLD. El PLD lo único que se ha ganado es unas vacaciones merecidas, castigadas, hasta con tareas en la casa, diciendo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. El PLD, el PRM está obligado a complacer la decisión del pueblo dominicano de ser gobernado por otra fuerza política, y esa es nuestra obligación y ese es el riesgo que me tomo. Mis compañeros podrán decir que estoy equivocado, ese es su derecho y esa es su manera de ser democrático, pero también es mi obligación decir lo que siento, expresar una advertencia y pedirle que en sus sueños profundos o en sus rezagos, en sus momentos de paz, piensen si el atrevimiento que yo he tenido tiene que ver o no con el futuro democrático de la República Dominicana. Usted, doña Milagro, está actuando en vida como una patriota comprometida con el fortalecimiento democrático. Como una ciudadana, simplemente eso, ciudadanía, ciudadana, pensando siempre en lo que le conviene a los demás, en Pero lo que le conviene a mi país. expresa por esa experiencia política. La experiencia es la suma de nuestros errores. ¿No le parece que esa Que los he experiencia... cometido, que los he cometido. Y lo ha cometido. Que esa experiencia de hoy es saludable para el Partido Revolucionario Moderno? Como una sugerencia, y como una sugerencia en la que uno puede haberse traspasado de los límites, pero en lo que tengo la obligación de no quedarme callada, advirtiendo las cosas a que estamos comprometidos con el pueblo dominicano. Don Guillermo, yo le quiero agradecer mucho el espacio que me ha regalado, porque realmente pienso que ha sido muy bondadoso. No, pero yo no la voy a despedir todavía. No. Usted me tiene que decir cómo se siente usted viendo a esa cantidad de jóvenes, mujeres y hombres, que están viniendo y concitando el Partido Revolucionario Moderno, que están viniendo al PRM porque lo entienden que representa el cambio político para la decencia política, no para ir a robar al poder. ¿Qué dice usted? Mire, es que hemos hecho una construcción hermosa. Nosotros surgimos luchando contra la reelección. Por primera vez los 2 diputados que votaron a favor de ella fueron expulsados del partido. Nosotros denunciamos todo lo que se sabe de Odebrecht, lo denunciamos nosotros. Usted sabe la batalla que hubo que dar para hacerlo público. Nos querían impedir decirle al país lo que estaba pasando. Nosotros llevamos a la justicia, 3 diputados nuestros, la comunicación de cuánto le habían ofrecido para votar por la reelección. Nosotros presentamos en nuestras candidaturas, pero ofrecimos un padrón cerrado y lo construimos. Ofrecimos una convención y nos vamos con la juventud a nuestra dirección. Tenemos el más brillante grupo de legisladores que ha tenido el país en muchos años. Tenemos además gente que entrega su estado de situación, su informe de los bienes con que ingresa al gobierno en fecha puntual. Los usos que hacemos del gobierno, de los fondos públicos, los entregamos en la fecha completos. Todavía está incompleto
el del Partido de la Liberación Dominicana del año pasado electoral. Nosotros somos personas que planteamos nuestras posiciones, por ejemplo, la defensa del voto directo, del voto de terminar con el arrastre. Es un compromiso y lo hemos mantenido y hemos consultado 18 partidos apoyando esa posición. Nosotros estamos tratando de retornarle la confianza al país y estamos administrando correctamente los bienes públicos, los bienes que nos entrega la Junta, porque queremos saber que ir al gobierno también es administrar correctamente los fondos de la nación. No hay candidatura o partido que tenga las capacidades luminosas que tenemos nosotros como técnicos para conducir el Estado. Y viendo el presupuesto de la nación, viendo ayer el informe de la Cámara de Cuentas, no tenemos que tener miedo al gobierno a gobernar adecuadamente. El dinero para hacerlo bien está allá dentro del presupuesto, mal gastado, mal distribuido, mal usado, mal planificado. Y nosotros sabemos que tenemos ese desafío y hay que cumplimentar el desafío, tomando los riesgos de la decisión inteligente para alcanzar y garantizarle la unidad del partido rápidamente a la nación. Doctora Milagros Ortiz Bosch, ahora sí, ahora quiero permitirle, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre va a ser del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana hoy Día de las Madres, haciendo una exhortación. Si se me preguntara qué yo mejor en la vida, diría que me enseñaron a ser ciudadana, mis padres, mi familia, mis maestros. La vida me enseñó también a ser madre en dificultades. Y con dificultades he sido también una militante. He tenido el orgullo, el honor de estar al lado de seres brillantes en los mejores momentos de su vida. Sin embargo, todavía no estamos satisfechos. Queremos un país florecido en amores, en solidaridad, en honradez, en valores. Un país donde todos seamos iguales ante las mismas oportunidades y ante las mismas leyes. Y eso requiere que tú te impliques en la participación. Tú puedes participar y tienes la obligación de ayudar a construir una patria mejor. No es bueno seguir quejándose. Es importante unirnos todos para construir ese partido, ese país, esa unidad, por ese sueño que hemos tenido de vivir siempre en este país dominicano, auténtico, veraz y al margen de toda política de engaño y de toda mentira desde el tren gubernamental. Doctora Milagros Ortiz Bosch, qué complacido. Nosotros nos sentimos doblemente complacidos porque sabemos de su autenticidad y de su honestidad. Usted es una dirigente, como dice usted con mucho orgullo, soy dirigente, no líder. Una dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero ante todo una defensora del pueblo dominicano. El pueblo dominicano hoy, nosotros creemos muy firmemente que se encamina la gran mayoría a apoyar el cambio político. Y qué bueno que usted está precisamente ayudando y contribuyendo, dirigiendo a grupos grandes de dominicanos fuera del PRM para que vengan a apoyar el cambio político con Luis Abinader como candidato presidencial. Le reiteramos a este programa, siempre haremos frecuente su presencia y nosotros muy particularmente nos sentimos muy orgullosos de usted y hoy Día de las Madres también la felicitamos porque como conocemos su familia desde hace tantos años y conocimos sus padres, nosotros queremos decirle que nos sentimos muy orgullosos de su posición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana, hoy Día de las Madres, la doctora Milagros Ortiz Bosch, una líder auténtica del Partido Revolucionario Moderno y comprometida con la defensa de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, tenemos hoy que recordar al patriota Juan Bosch,
a ese hombre que fundó dos partidos políticos, dos partidos grandes. Primero, al Partido Revolucionario Dominicano, que desde el exilio vino con él. Sale del Partido Revolucionario Dominicano porque decía que era un partido de comerciantes de la política, pero además que era un partido donde se patrocinaba el grupismo, pero además que era un partido donde habían muchos corruptos. Y salió en el 1973 a fundar al Partido de la Liberación Dominicana, hace hoy 46 años. Y para ser miembro de ese partido, dijo que había que pasar por los círculos de estudios. Y precisamente a doña Milagro Ortiz Bosch, con Bosco Guerrero y otros, lo puso para ofrecer los círculos de estudio, es decir, para que pasaran todos los que querían ser dirigentes de ese partido a aprender ética, moral, principios y valores. Y a conocer la historia, tenían que conocer la historia política dominicana. Ningún dirigente podía pasar a ser dirigente del PLD si antes no conocía la historia de su país. Y volvíamos a hablar de principios de ética, moral, principios y valores. Se ha olvidado. Pero también hizo hincapié que en ese PLD que estaba fundando y organizando no podía existir el grupismo. Y que para ello ese grupo de hombres y mujeres, que no eran muchos los fundadores de ese PLD, todos sabían perfectamente que no podía venir ningún dominicano al PLD que no pasara por esos círculos de estudio. ¿Y de qué han servido esos buenos ejemplos? Ese PLD, señor presidente, que usted es el líder, que usted es el que domina la mayoría, que usted se ha convertido en el dueño, en el propietario político, acompañado de una mayoría que lo tiene usted como su líder, se han olvidado de que solamente han tenido dos presidentes, el patriota Juan Bosch y el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que todavía es presidente del PLD, que sabe que don Juan jamás podía tolerar ni corruptos, ni el grupismo, ni dirigentes que traicionen la voluntad del pueblo dominicano, de los pobres, es decir, que sean una fábrica para empobrecer a dominicanos por el robo público. ¿Cómo es posible, señor presidente, que todavía quien es presidente del PLD siga patrocinando desde el primer momento el grupismo, desde que se fue don Juan? Don Juan está en el cielo y que lo tenga Dios en su gloria. Nosotros hoy recordamos estos episodios, señor presidente, porque Leonel Fernández quiere volver a ser el candidato presidencial sin rendirle cuenta, por lo menos a la memoria de ese hombre grande, de don Juan. En alguna ocasión, de acuerdo a nuestras fuentes, Fernández decía que don Juan estaba loco. Nos dicen miembros de su partido. Pero ¿cómo es posible, señor presidente, que esos buenos ejemplos, usted también, señor presidente, en ese comité político y en ese comité central, no cambian este comportamiento equivocado, incorrecto, de corrupción pública y privada por 19 años? Y ahora el que es presidente del PLD no quiere rendir cuenta de su patrimonio multimillonario
que cuando llegó al poder el 16 de agosto del 96 era pobre y no tenía fundación multimillonaria, Funlode. Malos ejemplos con el presidente de ese partido. Malos ejemplos en el comité político para que muchos dirigentes del PLD se han convertido en multimillonarios sin explicación. Señor presidente, los malos ejemplos ahora lo vemos con la insistencia de Fernández y los danilistas que quieren que usted se convierta nuevamente en candidato presidencial modificando la Constitución de la República. Nosotros aquí en Aeromundo, señor presidente, decimos que los malos ejemplos de los discípulos del patriota Juan Bosch tienen que tener una respuesta de la mayoría del pueblo, votando en las elecciones del año que viene por el cambio político, para parar el continuismo y para poner a reflexionar a un partido de la liberación dominicana que se ha olvidado de la decencia política, que se ha olvidado de la honestidad, de lo que tanto insistía don Juan, y se ha olvidado de permitir el grupismo que ha patrocinado Fernández y que tanto daño le hace también a la democracia dominicana, porque hay que saber que don Juan patrocinó el cambio político a través de los votos, incluyendo que nunca luchó ni permitió de que se pudiera estar tramando, conspirando para derrocar al patriota Joaquín Balaguer, a pesar de sus diferencias, por las armas. Señor presidente, hoy más que ayer, la familia dominicana necesita ejemplos buenos. Y hoy, como aquí en Aeromundo, apoyamos el cambio político, apoyamos a Luis Abinader, el líder del PRM, el candidato que no es corrupto ni ladrón, no para ir a robar, no para que vengan a hacer más de lo mismo, porque el pueblo dominicano, la gran mayoría, nosotros le pedimos que vote por el cambio político, que lo ayude, que lo patrocine y que lo fortalezca. Pero para venir a ejercer la decencia política que está ausente hoy en la vida política dominicana, en el ejercicio del poder político, porque ustedes controlan todos los poderes con malos ejemplos. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempos en que aquí en Aeromundo reiteramos que apoyamos el cambio político para fortalecer la democracia dominicana de hoy y de ayer. Muchas gracias. Y queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con un Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.